¿Ya? Que Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales. Como siempre es un honor compartir la palabra de Dios, un honor y un favor, una gracia inmerecida. El tema de hoy, despojándonos de la rebeldía. Amén. Vamos a buscar, les decía aquí, los que ya estamos aquí lo tenemos, 1 Samuel 15, 22 y 23. Mientras lo buscan nuestros hermanos que nos ven en casita, hablamos un poquito de lo que es la rebeldía, del griego G, es la palabra G, 543, y quiere decir, es la palabra apeiseia. Pero esa palabra 543 viene de la 545, incredulidad, ¿sí? De tal manera que la rebeldía trae incredulidad. La rebeldía es obstinación y es ser obstinado, ser rebelde. Otra de las definiciones, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, es acción propia del rebelde, ¿verdad? Desobediencia, indisciplina, obstinación, indocilidad. Oiga con esto, indocilidad. ¿Qué entenderá usted por indocilidad? Alguien que no puede ser dócil, ¿verdad? Indomabilidad. ¿Qué será indomabilidad? Alguien que no se deja domar, ¿no? Levantamiento, pronunciamiento, revolución, sublevación, insurrección, contumacía. ¿Contumacía o contumacia, maestra? Contumacia. ¿Sí? Ok. Dice, ¿pero qué quiere decir o qué significa ser rebelde? Dice la IA. Acción propia del rebelde, desobediencia y disciplina. Perdón. Rebelde se refiere a quien se opone o falta a la obediencia debida a una autoridad, a un gobierno, a una norma o a una tradición, o quien se subleva. También describe algo difícil de dominar, como ya lo dijimos, indomable, ¿verdad? Por ejemplo, un cabello, un pelo, ¿no? Casi siempre los hombres tenemos aquí atrás un pelo que no se quiere, que se pone rebelde, no se quiere sublevar, no se quiere disciplinar, no se deja domar, por mucho gel que le pongamos, ¿verdad? Y dice una enfermedad resistente a remedios. El derecho es alguien que no quiere comparecer ante un juicio. En esencia es una persona que desafía el status quo o las reglas establecidas buscando autenticidad o actuando de forma no convencional. Es un insubordinado o una persona resistente, con resistencia. En el diccionario Bain del hebreo es el verbo mará, revelar, contender, el significado ser rebelde. De este vocablo se limita al idioma hebreo, ya que las acepciones en otras lenguas semíticas varían, como enojar, contender, siriaco, disputar, del arábigo. Mará aparece unas 50 veces en el Antiguo Testamento y sus usos se encuentran en toda la literatura histórica, profética, poética y jurídica. Algunos nombres personales están compuestos en parte por este verbo. ¿Alguien se imagina qué nombre está compuesto por este verbo rebeldía? ¿Rebelde? Después de que oiga esto, ya no va a haber a la hermana de Moisés igual. Pero es Miriam, ¿verdad? Recordemos que Miriam, que la hermana de Moisés se traduce como Miriam, como María, ¿verdad? Ok. Bueno, dicho esto, entonces, vayamos a la palabra de Dios. Dijimos 1 Samuel 15, 22 y 23. Amén. Y Samuel dijo, antes de leerla, ¿qué lo estamos viendo? En la mañana nosotros los pastores, en la reunión de pastores, nos estaban
dieron ese tema en la escuela profética. Y bueno, creo que es importante. Obviamente que si nosotros, que Dios siempre va a empezar por nosotros los pastores, para que vamos a trasladar a la iglesia. Si bien es cierto que yo no me considero una persona sin rebeldía, todos tenemos, es algo que todos tenemos en grande, mediana o pequeña medida, y que, bueno, que pues necesitamos trabajar en ella. Pero tampoco me considero una persona que completamente no haya trabajado en la misma, ¿me? Entonces, bueno, pero sin embargo no me considero digno, pero creo que esto quiere Dios que le entreguemos a Dios antes de que acabe el año. Quedó muy claro porque lo repitieron en la escuela profética. Es necesario y es indispensable que el garrafón de agua, hermano, tú no lo cambias, está lleno. No hacer su voluntad. ¿Está fallando el internet? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Gracias. Pues si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos, entre más le entregamos, más nos puede dar. Con Dios es un intercambio. Yo le doy lo malo de mí y Él me da lo bueno de Él. Amén. Amén. Entonces, qué bonito intercambio. No ande buscando intercambios en las escuelas, en los trabajos, en las casas. Mejor intercambios con Dios. Él le toma lo malo y le da lo bueno. Amén. Y todo el año, no nada más. No nada más fin de año. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, digan conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Diga conmigo, prestar atención. Que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, diga conmigo, Saúl desechó la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aleluya, dicen en Sudamérica. No dicen aleluya, dicen aleluya. Ponga atención en esto, no lo lea. ¿Cuál fue la consecuencia de ser rebelde con Dios? Del trono. ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que es imposible que reinemos. ¿A qué le suena? Que es imposible que reinemos si tenemos rebeldía. ¿A qué le suena? ¿No le recuerda algo que hemos estado viendo ahorita? Es imposible. Es imposible reinar habiendo rebeldía. ¿A qué le suena? ¿A qué versículo le suena? ¿Qué más? ¿A qué versículo le suena? ¿No les recuerda como, no, bueno, a lo mejor porque nada más a mí, ¿verdad? Luego uno como pastor quiere que le adivinen uno el pensamiento y no reprendemos la adivinación, ¿verdad? Bueno, más que nada buscamos que nos conectemos, pero ¿no les suena al versículo que hemos estado hablando mucho acerca de que entre tanto el heredero es niño? ¿Qué? En nada difiere del esclavo. ¿No le suena? ¿Hay rebeldía? No puede reinar. El niño es esclavo. Amén. Entonces, y esto es bien tremendo, hermano. Dice, y Samuel respondió a Saúl: no volveré
No, perdón, el 23. Porque como pecado de dominación a la rebelión y como ídolos e idolatría a la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces el 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Antes de ir con ese punto, ¿verdad? Quiero que quede bien claro esto que le acaban de decir a Saúl. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, nosotros desechamos, si nosotros desechamos la palabra de Dios, nunca vamos a reinar. El desechar la palabra de Dios es rebeldía. Pastor, ¿cómo? Yo nunca he desechado la palabra de Dios. Podemos creer, pero en el momento que nosotros venimos a un culto o simple y sencillamente vemos la Biblia en nuestras casas y no hacemos lo que dice la palabra de Dios, ¿no será eso desechar? ¿Alguna vez le tocó desechar un alimento porque lo abrió y ya no le dio ninguna probadita porque le dieron una mala noticia, lo hicieron enojar y se calentó como un yogur y ya no se lo quiso tomar, o un refresco, y lo desechó? Y lo desechó sin haberle dado un trago o dándole un traguito. ¿Alguna vez? ¿Verdad? ¿Acaso no será desechar cuando estamos leyendo la palabra? Por ejemplo, le decimos a Dios, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, háblame, ahí donde ponga el dedo. Y dice, deja de mentir, deja el chisme. Ay no, otro mejor. ¿No? ¿Eso no es desechar? Abrir la Biblia y donde vemos que un versículo no nos conviene, bueno, mejor voy a buscar de la fe, de la prosperidad, donde dice que Dios me ama mucho y me quiere bendecir. ¿Eso no será desechar? Es necesario que nosotros entendamos o simple y sencillamente aprendamos a identificar que muchas veces lo que nosotros creemos de nosotros mismos pues no coincide con lo que hacemos. Porque alguien puede creer que no es rebelde, pero en el momento en que está desechando una palabra, ya está siendo rebelde. En el momento que viene y llora al altar, y al otro día no hace un esfuerzo por no volver a caer en lo que vino al altar a llorar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Está siendo rebelde. Estamos desechando, cuando desechamos la palabra, estamos siendo ¿qué? Rebeldes. Entonces nosotros realmente, si nosotros nos vamos a analizar, somos más rebeldes de lo que nosotros creemos. Cuando le decimos Dios, luego, ahorita, ese punto, Señor, ahí no, Señor, ahí no, porque me acaban de inyectar. Ese no, punto no me lo toques porque está muy reciente. Entonces tenemos que entender que eso es que desechar la palabra es rebelión. ¿Y quién no ha desechado la palabra? Pero hasta una Coca-Cola nadie se la toma caliente, ¿verdad? Espérenme, ya perdí el versículo. Y el siguiente punto dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado
y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Un rebelde, hermano, ¿cómo podemos identificar a un rebelde? Un rebelde es muy fácil identificarlo por una palabra. Bueno, aquí necesito que me ayude nuestras hermanas maestras, Sara y Mirna. ¿Esta es una palabra o son dos? Es que. Son dos, ¿verdad? Es que ya iba. Miren, mi mamá le dice, haz esto, ahorita. Te estoy diciendo que hagas esto, sí, ahorita. Y el ahorita, si no me decía, ahorita es ahorita. Así, porque así me decía, ahorita es ahorita. No lo hacía. El ahorita se convertía en. Y cuando ya veías que venía con el cinturón, pero es que yo te dije, es que ya iba. Cuando ya estás viendo el cinturón, ahora sí ya. Ahora sí ya iba bien rápido, bien pronto. Por 2 horas me tardé en hacerlo, ¿verdad? Qué exagerado los padres. Esa palabra es que un rebelde siempre tiene un pretexto. Es un pretexto. Y punto. Un rebelde siempre tiene un pretexto. Y un rebelde siempre tira, distrae, tira hacia la distracción y echa la bolita hacia otras personas. Sí, yo pequé, pero lo que pasa es que el pueblo a mí se me juntaron. Y empieza a contar Saúl una historia. Yo no le voy a decir chismoso, pero en ninguna otra parte de la Biblia dice, y el pueblo agarró a Saúl y se le amontonó y le dijeron, queremos llevarnos lo mejor, ¿no? O sea, ¿verdad? La Biblia no dice nada de eso. El único que cuenta que el pueblo lo hostigó, lo presionó, la Biblia no dice que se pusieron a decirle a Saúl, rey, por favor, si usted es su merced, o sea, no dice ni que lo presionaron de forzarlo, ni tampoco dice que le suplicaron de buena manera. Él solamente, él es el único que cuenta la historia y dice, es que pueblo. Y yo, como soy un rey muy comprensible, es que los quise escuchar. Es que ellos me lo pidieron. ¿Y yo quién soy? ¿Para qué? Pues me vinieron a pedir de la mejor manera y yo no me pude negar. Es que casi me linchan. Es que, ¿verdad, hermano? Esa palabra a mí me la quitaron, gracias a Dios, de joven. Y yo agradezco, miren, yo agradezco a mí, ¿verdad? Muchos van a estar de acuerdo conmigo, muchos no. Pero las cosas malas que nos pasan en la vida, o algunas injusticias que creemos que son injusticias, como gente que creemos que nos trató mal y de grande nos damos cuenta que en realidad lo único que estaban haciendo era hacernos un bien y que el bien no era para ellos, era un bien para nosotros. Hoy a mí me pegaban por andar arrastrando
arrastrando los pies a las chanclas. Y ya cuando dejé de hacerlo, ahora yo crecí, ahora, estoy diciendo cosas que aquí en esta ciudad bella y hermosa, pues hay muchos, ¿verdad?, que lo hacen, pues, pero con todo respeto. Aprendí a que eso ya lo dejé de hacer y ahora por el contrario, pues me es muy molesto, es muy desagradable. Y otra, y así me pasó con la palabra es que. O sea, me lo dijeron así también varias veces, hasta el cansancio, de decir, dime por qué sin decirme es que. Dime por qué sin decirme es que. No me digas es que. ¿Y sabe qué? Y yo no podía decir. Yo no podía decir mi pretexto sin decir la palabra es que. Y también de la misma manera, cuando ya crecí, me di cuenta que era una falta de responsabilidad decir es que. Cuando ya vas como por, ¿verdad?, la carrera, ¿verdad?, tu preparación a tu oficio, y te das cuenta que el es que es una irresponsabilidad, es una falta de compromiso contigo mismo y con las demás personas. Ahí se muere el es que. Y yo no sé cómo le hizo Saúl para no decir es que, pero no dijo es que. Pero es que todavía no la inventaban esa palabra, ¿verdad? Es moderna. Pero de cierta manera lo dijo. No lo dijo, pero sí lo dijo. Es que el pueblo, ¿verdad? Es que el pueblo. Y bueno, pues lo que hizo fue que el rebelde siempre avienta la bolita. Quiere evadir la responsabilidad o la reparte. Es que tú también tienes la culpa. Vamos con ejemplos más prácticos. Entre parejas, ¿verdad? Sí, yo, pero tú también. Para con los hijos. Yo soy hijo, es que tu papá también. Es que tu mamá, es que, esa palabra es que. Es que tu mamá también. Es que tu papá también. Padres para con hijos. Hijos para con padres. En el trabajo, en la oficina, en la escuela. El pretexto más común en la escuela es que se comió mi tarea el perro. Mire, aquí está. Y tú le preguntas, ¿y cuándo se la comió el perro? Ayer. ¿Y por qué no la transcribiste ahorita en la mañana? No te quejas. ¿Verdad? Así cachas, ¿no? ¿Verdad? Una persona que... Hay gente que dice la verdad. Hay gente que dice la verdad, pero que agarra y piensa que con eso ya se va a salvar. Mire, maestra, mi hermanito tiró la leche y aquí está la leche. ¿Ah, sí? ¿A qué horas? ¿A qué hora cena tu hermanito? A las 7. Entonces, ¿por qué no? Porque te tuviste 1 hora, 2 horas para copiarla. Si ya estaba hecha, nomás tenías que pasarla limpio. Ay, no se me ocurrió. ¿Saben por qué pasan esas cosas? ¿Saben por qué pasan esas cosas? Pues porque nos queremos pasar de listos. Y a veces no es que seamos, a veces no es que la persona sea mentirosa, sino que a veces no nos damos cuenta de la rebeldía que traemos. Esas ansias de quererle, ese afán de quererle ganar al sistema. De querer ser auténticos, decía la IA, de querer ser auténticos, de querer ser diferentes, de querer... Hay una película que a mí, no. Y conozco una persona que ama ese tipo de películas. ¿Sí? Se llama The Star Trek. Y esta trata
de un capitán de una nave que según naves intergalácticas, pero que él es rebelde, pero que su rebeldía la justifica, porque si no hubiera hecho eso, se hubiera perdido la nave, hubieran perdido la batalla, y terminan premiándolo, o termina salvándose. ¿Cómo? Y tengo un familiar que cómo ama esas películas. Obviamente que no conoce a Cristo. De hecho es anticristo. Y digo, con razón a le encantan esas películas. Pues sí, es bien Star Trek. Cree que la rebeldía te va a poner en lo alto. Y uno que sabe que esas cosas son una falacia. Esas cosas son un engaño. Y todas las, porque son como unas varias películas, toda la serie trata de lo mismo. Es rebelde y se la termina librando siendo el héroe, y el muchacho chicho de la película chicha, dicen por ahí, coloquialmente. Pero en la vida real y delante de Dios no pasa lo mismo. Veámoslo en Deuteronomio, por favor, 21, de 18 al 21. Hermano, no me voy a regresar, solamente quiero terminar diciéndole que si nosotros, que identifiquemos la rebelión cuando nosotros decimos es que, el único es que existe es el de la falta de compromiso para con uno y para engañarse a uno mismo. Necesitamos dejar de ser pueblo de Dios que tenga pretextos. Que tenga pretextos para llegar temprano al culto, que tenga pretextos para alabar a Dios. Es que no, Dios sabe que no me siento bien, pues precisamente porque no te sientes bien. Por eso necesitas levantar las manos a Dios para que te llenes. ¿Verdad? Bueno, no me quiero regresar. Yo invito de verdad a que quitemos, a que cada vez que digamos la palabra es que recordemos que es una falta de compromiso con Dios y con uno mismo. Amén. Y también con los demás. Y que identifiquemos si cuando estamos diciendo esa palabra no tenemos algo de rebeldía. Deuteronomio 21, 18 al 21 habla de la ley para los hijos rebeldes. Y dice, ¿lo tienen? Ayúdenme por favor juntos. 1, 2, 3. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndola castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, y es glotón y borracho. Juntos, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Todo Israel oirá y temerá. ¿Qué le pasaba al pueblo que tenía un hijo rebelde? Lo tenía que llevar con los ancianos. ¿Quiénes? Los propios padres. Los propios padres. Lo tenían que agarrar uno de oreja y uno de la otra y decirle: yo te amaba. Yo te amaba, eras lo mejor para mí. Eras mi vida. Pero ¿qué crees? Que tu mal le está haciendo daño al pueblo. Ven.
Lo sacamos de la ciudad porque adentro de la ciudad no puede haber maldad, hay que sacarlo y allá afuera lo matamos. La gente del mundo va a decir que eso está loco, ¿verdad? Que Dios mande esto. Porque esto es real y se hizo. Y eran los propios padres los que tenían que entregar. ¿Pero por qué? Recordemos que ya nos ha dicho varias veces nuestro hermano Joel. ¿Israel qué quiere decir? ¿Ciudad de qué? Ya se le olvidó hasta Jerusalén. Ah, era Jerusalén, ¿verdad? Ciudad de paz. Bueno, el pueblo de Israel es un pueblo escogido. Era Jerusalén, yo me equivoqué, ¿verdad? Era un pueblo escogido. Es el pueblo escogido de Dios. Quizá llamado a qué? A ser un pueblo santo y apartado para Dios. Amén. Amén. ¿Y qué quiere decir santo? Apartado. ¿Qué es lo que se busca? Que sea un pueblo que se purifique cada día más. Amén. Apartado para Dios, que cada vez pues nos parezcamos más a Dios en vez de nosotros mismos. Lo que se buscaba en aquel tiempo con esto, pues era no otra cosa sino mantener ¿qué? La pureza y la santidad de un pueblo. Ahora, recordemos otra cosa también muy importante. Es todo lo que pasó el pueblo de Israel iba a ser imagen de lo que nosotros íbamos a vivir. Amén. Entonces, si en el Antiguo Testamento los padres tenían que entregar a su propio hijo y matar a su propio hijo, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que quiere decir? Muy bien, que nosotros mismos tenemos que entregar la rebelión. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener hijos. En el Nuevo Testamento los hijos representan el fruto. Sin nosotros, sin hijos, se muere nuestra descendencia. ¿Sí? Naturalmente. Pero espiritualmente, entonces, si no hay descendencia, se muere. El apellido, la descendencia. Espiritualmente, quiere decir que no vamos a tener hijos. ¿Sí me estoy explicando? Que no vamos a tener hijos, perdón, que no vamos a tener frutos. Amén. Entonces, que si no tenemos frutos, habla de que entonces estaríamos, ¿qué? Muertos espiritualmente. Por eso, la rebeldía, por eso también es incredulidad. Porque vino el amor, se hizo carne, ¿y quiénes no lo reconocieron? Pero, bueno, el pueblo, algunos sí lo reconocieron. Los fariseos no lo reconocieron, ¿por qué? Porque estaban muertos, porque no tenían hijos. Bueno, hijos naturales sí tenían, no tenían fruto. No, ¿y qué fueron? Incrédulos. No lo pudieron ver, no pudieron creer. ¿Por qué? Porque no tenían hijos. Otra vez, porque no tenían hijos, ¿qué? Porque no tenían fruto. Hijos sí tenían en lo natural, porque no tenían fruto, porque no tenían vida, porque eran rebeldes
no pudieron ¿qué? Ver al Hijo de Dios. Por eso también rebeldía quiere decir, o viene de la palabra que quiere decir incredulidad. Amén. Entonces, bueno, en pocas palabras, en resumen, rebelión es igual a muerte, para acabar pronto. Vamos a 1 Samuel otra vez, 31, del 1 al 5. Lo tenemos, ya estamos acabando. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de quién? ¿No están conmigo? Hijos de Saúl. ¿Quién se murió? Los hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Amén. ¿Qué le pasó a Saúl? Se murió. ¿Qué le pasó a sus hijos? ¿Qué le pasó a su escudero? ¿Qué le pasó a sus hombres? ¿Por qué? ¿Por quién? Por la rebeldía. Por la rebeldía de Saúl. Por la rebeldía de un hombre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué? ¿Se da cuenta de la gravedad del asunto? ¿Del por qué? ¿Por qué esta ley de que los padres tenían que entregar a sus hijos y matarlos por rebeldes? Porque un rebelde en el reino equivalía a que todo el pueblo se muriera. ¿Por qué? Porque si Dios le está diciendo: papito, aprieta el botón rojo. Ay, Señor, pero el pueblo me pidió: por favor, rey, si tuviera su merced, apriete el botón azul. Y yo les hice caso. Es que sin obedecer a Dios, es que el obedecer a Dios es la vida o la muerte. ¿Qué importa? Ya qué importa si la muerte es física o es espiritual, es lo mismo. Porque la muerte espiritual va a redundar en la muerte física. La rebeldía es igual a muerte. En el momento que alguien le está diciendo: Dios, vete por el lado derecho, no te vayas por el lado izquierdo. Ay, es que se ve más bonito el lado izquierdo, se ve más fácil. Estás muerto. En el momento en que tú no obedeces como Dios te está diciendo, ya, estás muerto. Por eso era tan importante que se entendiera que la rebeldía era igual a muerte. Y ni siquiera porque era una ley. Que los padres que tuvieran un hijo contumaz y rebelde lo mataran, ni siquiera porque era una ley. Este rey, ¿qué hizo? Lo que hizo. Tuvo que venir un obediente a obedecer. Por eso Saúl es figura del anticristo. Por eso David, que sí obedeció. Pastor, pero David pecó. Sí, pecó mucho. Pero siempre se arrepintió. Y sí, eso sí, siempre obedeció. Amén.
Entonces, la desobediencia puede contaminar el espíritu. Puede terminar, porque ya como que yo ya me están diciendo a todo que sí. Sí, pastor. Sí, pastor. Ahorita no le quiero preguntar. ¿Verdad que ya no va a ser rebelde? Porque va a decir que sí. Terminamos con Mateo 12, 36 y 39. Y otro versículo y acabamos. Solamente quiero terminar invitándolo. Acerca de la rebeldía hemos hablado mucho, ¿verdad? Y estoy seguro que aunque nos arrepintamos en esta noche, va a ser necesario que sigamos hablando de esto. Porque pues la rebeldía no es gripa, hermano. Qué bueno que con unas inyecciones de amoxicilina se nos quitara, pero la verdad es que no. Es algo con lo que vamos a tener que estar batallando, y mire, como cualquier otra área, raspando, pero creo que es una área muy importante en la que nos tenemos que arrepentir antes de que acabe el año, para que Dios nos pueda bendecir en cierta medida en el siguiente año. Amén. ¿Cuál dijimos? Mateo 12:36. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. Yo solamente quiero terminar este tiempo diciéndole, el día que estemos delante del trono blanco, nosotros no le vamos a poder decir a Dios, es que Dios, el pastor que tú me diste, él decía, pero no hacía. ¿Qué te va a decir Dios? ¿Acaso no te dije yo en los evangelios, oigan y hagan lo que dicen, pero no sean como ellos? Yo le pregunto a usted, delante de Dios, cuando usted, delante de Cristo, cuando usted delante de Dios, no, delante del Padre menos, reprendemos. ¿Cuántos quieren dar cuentas en el Dimá? Amén. Y en la Santa Cena, al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos juzgue el Espíritu Santo en la Santa Cena, y que nos juzgue Cristo en el trono blanco. No, reprendemos. Pero cuando estemos delante de Cristo, y esto es para que cuando estemos en el trono, en el juicio del Espíritu Santo, también, antes de llegar con el de Cristo, también vamos a ser juzgados, porque estuvimos varias veces delante del trono del juicio del Espíritu Santo, ¿verdad? En Santa Cena. Pero cuando estemos delante de Cristo, no le vamos a poder decir, es que, porque nos arriesgamos a que nos diga, es que no te acuerdas que yo digo que yo te di una precaución del es que. Yo te dije que el es que yo no te lo iba a valer. ¿Qué maestro le vale un es que a un niño para pasarlo o reprobarlo? Más bien para pasarlo, está reprobado. ¿Qué es que es suficiente para que un estudiante pase? Maestras, ¿algún es que habrá de validez para que alguien que está reprobado pase? ¿Para que no se vaya al extraordinario? ¿Sí hay un es que? ¿Depende? Es que hay niños que a lo mejor no rinden en concepto, ¿no? Pero en su humildad, su bondad, pues abre otras formas de ganarse.
pero cuando hubo tiempo, pero cuando ya no hay tiempo, ahí es que, cuando tuvo todo el semestre y nunca entregó nada, y no asistió y no entregó nada, y, o sea, ¿habrá un es que? Se acabó el tiempo, o sea, se acabó 6 meses, se los pasó en la jarra y ¿a qué? Es que ¿qué? Perdió todo el tiempo. Es que nada, ¿verdad? No hay un es que. Bueno, cuando nosotros estemos con Cristo de la misma manera, ya no habrá tiempo. No hay, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi papá que me diste, es que mi mamá que me diste, es que la mujer que me diste, es que el hombre que me diste, es que los hijos que me diste, es que el jefe que me diste, el presidente que me diste, es que la presidenta que me diste, ¿qué? Nosotros debemos de recordar lo que dice Romanos 14. Vamos a buscarlo y ya terminamos ahora sí con ese. Romanos 14, del 9 al 12. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser señores así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. ¿De quién dice la palabra de Dios que vamos a dar cuentas? De sí. De sí. ¿Quién es sí? Yo. ¿Quién es sí? Yo. Entonces dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Sí? A ver, diga conmigo, ¿por qué juzgo a mi hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Tú y yo no vamos a dar cuentas de nuestro hermano. Tú no vas a dar cuentas de tu pareja, tú no vas a dar cuentas de tus hijos, sí, pero de tus padres no. Tú no vas a dar cuentas de nadie más que de ti. Entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué juzgas tan ligeramente? ¿Por qué juzgas como si no fueras a dar cuentas tú de ti? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué somos criticones? ¿Por qué somos juzgones? Porque somos rebeldes. Porque si estuviéramos pendientes de que tenemos que entregar cuentas de nosotros mismos, nada tendríamos que andar de metiche viendo a los demás. Al único que veríamos sería abracitos del espejo. Pero en vez de, ¿verdad? A veces en vez de, nos pasamos de graciosos. Y a veces en lugar de estar conscientes de que nosotros vamos a dar cuenta de nosotros mismos, en el espejo nos la pasamos cantando: soy tan hermoso, ya lo sé, soy tan gracioso, ya lo sé, soy primoroso. Yo no me la sé la verdad, pero por algo así va, ¿no? Soy tan divino, yo lo sé, y tan, soy Rodolfo Gelatino. Hermano, a lo mejor usted no canta en el espejo así, pues, pero si estamos, pues, poniendo de pretexto al pastor, a la hermana, al tío, al primo, al sobrino, es que no estamos conscientes. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies antes de despedirnos de las redes sociales. La invitación: no nos engañemos, a que no nos engañemos, hermanos, que nos ven en las redes sociales, que nos escuchan en casa.
Cada quien va a dar cuenta de sí. Y la rebeldía, ¿verdad? La rebeldía no es un juego. La rebeldía es muerte. La rebeldía es muerte al fruto y muerte hasta el espíritu. Yo no sé cuántos estén conscientes de lo que estamos diciendo. La contaminación del espíritu es que es grave, porque no heredas. No solamente no heredas, sino que pones en riesgo tu salvación. La contaminación del espíritu es grave. La rebeldía es grave. Hermano, de verdad la rebeldía es, imagínense una cruz, hay una calavera, digo no una cruz, una calavera, como la que tenían antes los frascos de veneno, ¿verdad? Que decía peligro, muerte. Yo le invito a que nos despojemos de la rebeldía y que le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos permita ver nuestra rebeldía y entregarnos cada día más a Él. Amén. Amén. Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales y a los que están en casa.